En este cuarto y último bloque vamos a estar tratando de pensar un poco de qué manera los desprendimientos de esta filosofía o de esta paideia socrática podrían repercutir en términos políticos. Evidentemente, si estamos hablando de que de lo que se trata es de la educación o de cierta formación de las personas en valores absolutos, en nociones prácticas totales, de lo que se va a tratar no es de considerar al hombre en un fin en sí mismo, sino de entender que es en la agrupación de ellos que es posible la articulación de la polis, de la política. Entonces, uno podría pensar que el centro de la reflexión socrática está puesto en el hombre, pero con un objetivo a su vez también más ambicioso, que es poder ubicar o poder justificar filosóficamente la inclusión de ciertos valores en la sociedad. Entonces, la manera más adecuada para lograr esa finalidad parece ser a través de la formación de cada uno de los individuos. Lo que dice nuestra primera placa recupera un poco la síntesis de la refutación, un poco la síntesis del método socrático, porque es muy conocida la frase que Sócrates afirma o que Platón recupera de Sócrates, que dice: solo sé que no sé nada. En principio es una frase que es un poco extraña, porque quien afirma no saber nada sabe algo, sabe que no sabe nada. Por lo tanto, no es cierto que no sabe nada, porque algo sabe que no sabe nada. Entonces, esto es lo que estaría marcando, en primer lugar, la ironía del método socrático. Pero no solo en ese sentido es irónico, sino porque fíjense, si recordamos lo que decíamos hace un momento, los sabios, los supuestos sabios. Nadie que se considera a sí mismo sabio va a tratar de investigar o de averiguar la sabiduría que le falta porque se considera a sí mismo sabio. Entonces, el señalamiento socrático es un poco burlón en el sentido de que manifiesta o pone en evidencia cómo en realidad las personas que se dicen sabias son las personas que más necesitan llevar a cabo este método por medio del cual hacen un análisis, digamos, exhaustivo de sus conocimientos y están en condiciones de recordar o de recuperar las verdades que su alma ya posee. Entonces, cuando decimos ironía del método socrático, lo que nos proponemos mostrar o dejar claro tiene que ver con esto, con que Sócrates, que no se consideraba a sí mismo sabio, dejamos ahí algún signo de pregunta porque podríamos tratar de ponerlo en duda, pero en principio Sócrates dice que él no sabe, que no es un sabio, justamente lo que hace es, más bien, tratar de dejar en evidencia el error o el falso saber de los que a sí mismos sí se consideraban sabios, de modo tal que aquellos que más necesitan desarrollar el pensamiento filosófico van a ser los falsos sabios. En segundo lugar, nos enfrenta con el valor positivo de la ignorancia para la construcción del verdadero conocimiento. Obviamente no se trata de jactarse de la propia ignorancia, sino de encontrar el rol motorizador que la ignorancia posee como una instancia que genera la necesidad del alma de elaborar y de esforzarse en poder recuperar estos saberes que ella poseía. De modo tal que no se trata de abandonar o de separar filosofía de ignorancia, sino de incluir esta ignorancia y de hacerla parte productiva de esta educación o de esta formación del alma. Entonces, fíjense cómo las cosas que vamos diciendo aparecen al comienzo bastante sueltas, pero después se empiezan a articular. Decíamos que había un proyecto educativo que tenía que ver con superar el relativismo sofista, que al mismo tiempo tenía que ver con reinstalar la vigencia de ciertos valores absolutos como ordenadores. Al mismo tiempo que decimos esto, la pregunta es: ¿ordenadores de qué? Bueno, del orden de lo político, del orden de un etos común, de una vida con otras personas. El ideal de Sócrates, además del individuo virtuoso, es el de la polis virtuosa. Una polis conformada por individuos que han transitado la discusión o el diálogo filosófico y que han elevado su alma, elevado en un sentido figurado, digamos, no se trata de elevarla, sino que han transformado y han permitido al alma recuperar las verdades que ella poseía, va a ser una comunidad política que va a ser superior en términos de conocimiento, en términos de saber. Pero para esto es importante lo que decíamos en el bloque anterior, la referencia a la transformación del concepto de saber y de sabio. Sabio no es quien posee una doctrina y se la plantea o la comparte exteriormente con otro, sino que sabio es quien ha sabido hacer este ejercicio de transformación, de análisis y transformación de uno mismo. Por eso la filosofía es inseparable para Sócrates del autoexamen.
En consecuencia, como vemos acá, nosotros hemos tocado algunos temas propios de la reflexión socrática, del método socrático, y vamos a ver de qué manera todo esto está en la filosofía de Sócrates, porque básicamente lo encuentra en la filosofía de Platón, porque básicamente en la filosofía de Platón nos encontramos con un Sócrates protagonista de sus diálogos. Entonces, lo que queríamos proponerles hoy desde estos bloques y desde esta tutoría en particular era que vean o que puedan focalizar cuáles son los elementos centrales y de qué manera ellos van a continuar en la filosofía de Platón. De hecho, lo que estuvimos trabajando hoy es el comienzo del texto que mayormente se explaya sobre la filosofía platónica. Entonces, la idea, como siempre, es ofrecerles algunos elementos a partir de los cuales ustedes puedan orientar la lectura. Yo contesté indirectamente, porque no dije, ahora vamos a contestar, pero estuvimos contestando varias de las preguntas que ustedes tienen en la guía, así que yo me despido acá y los invito y las invito a que todos y cada uno de ustedes, si tienen preguntas, dudas, comentarios sobre esta parte u otra de la lección que estamos trabajando en este momento, lo vuelquen y lo vehiculicen en el foro, que toda la cátedra va a estar a disposición de ustedes para darles las respuestas necesarias. Así que les agradezco que hayan visto estos videos y bueno, nos estamos escribiendo por el foro. Un saludo.